¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Néstor Ojeda y a nombre de mi compañera Adriana Sarur le doy la bienvenida a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que pone bajo la lupa el quehacer legislativo, lo que pasa en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos locales. Y hubo mucha, pero mucha información legislativa esta semana. Vamos a ver lo que se aprobó en torno a la ley de ingresos en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque el gobierno federal requiere muchos, pero muchos recursos para sostener los programas sociales que impulsa la Cuarta Transformación. Veamos. Se pide a la comisión. Diputados dieron luz verde a los cambios propuestos por el Senado en el paquete fiscal que contempla los impuestos y derechos que pagarán los ciudadanos el próximo año en el país. Pero hubo rebelión en contra del Senado. 369 diputados decidieron revivir el artículo 15 transitorio de la Ley de Ingresos para legalizar los autos chocolate que había sido eliminado por los senadores. Así como Monreal nos mandó decir lástima Margarito, así le decimos a Monreal, se equivocaron y están del lado incorrecto en este momento. En Morena fueron más allá. Bueno, yo creo que quedó muy manifiesta pues el planteamiento de los senadores y que están adoptando una actitud de serviles a los grandes capitales o a las grandes empresas transnacionales. La Ley de Ingresos 2020 se regresó al Senado, pero ahora solo podrá aceptar o rechazar la propuesta. En caso de que se rechace, no habría legalización de autos. La Ley de Ingresos calcula que la recaudación del gobierno será de 6,107 billones de pesos. Pero para la oposición, las cuentas que hizo el Senado no cuadran. Genera expectativas de ingresos completamente fuera de la realidad, que afectarán a sectores importantes de nuestra economía. La minuta del Senado plantea un incremento de 5,000 millones de pesos que no sabemos ni su origen ni su destino. Por mayoría, los diputados aceptaron las correcciones del Senado a la miscelánea fiscal y a la Ley Federal de Derechos, entre otras cosas, la eliminación del cobro de agua para uso agrícola. Se los advertimos que el incremento a las tarifas de los derechos del uso de agua con fines agropecuarios era como si le quisiéramos dar el tiro de gracia al campo mexicano. La Cámara de Diputados envió al presidente de la República la miscelánea fiscal y la Ley de Derechos, que entrarán en vigor en enero del próximo año, en tanto que la Ley de Ingresos la turnará el Senado, haya o no acuerdo para legalizar los autos extranjeros. Maxi Peláez, Azteca Noticias. Y el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, presentó ante la Cámara de Diputados la estrategia para revertir la fuerte caída en la producción petrolera y disminuir la importación de combustibles de otros países. Tras asegurar que el refinanciamiento de deuda de Pemex ubica a la empresa sin dudas frente a las calificadoras internacionales, el director de Petróleos, Octavio Romero, presentó ante la Cámara de Diputados la estrategia para revertir la caída en la producción petrolera y disminuir la importación. Informó que la prioridad de inversión ya no está en aguas profundas, sino en la exploración de aguas someras y tierra, con 47 pozos y 20 nuevos campos en este año, además de la refinería de Dos Bocas, con la que se incrementará la capacidad de refinación en 1.5 millones de barriles de crudo. Al filo de la terminación de este sexenio, la idea es que solo el 3% de la demanda sea por importación. Es decir, el 61% que es hoy día, en los próximos 5 años, sea tan solo del 3%. Viene mucho mantenimiento, muchas reparaciones mayores a nuestra producción base, a los pozos de nuestra producción base. Es producto de análisis, de estudio, de experiencia, de práctica de campo. No tiene que ver con ocurrencias. Al comparecer ante los diputados de las comisiones de Energía e Infraestructura, saltaron las dudas sobre la nueva refinería. En lo particular de Dos Bocas, según el INCO, tiene una probabilidad de éxito del 2%.
Tuvo que pasar más de un año para saber quién la va a hacer y su costo total al día de hoy, señores, no significa una gran interrogante. Yo nunca he escuchado eso, la verdad. Y MP está trabajando de la mano con Pemex en el proyecto de Dos Bocas. Se tienen comprometidos alrededor de 5,000 millones de pesos y ya se tiene contratada la ingeniería de detalle con 7 empresas que en su totalidad suman como 7,500 millones de pesos, lo que hace un gran total de lo que ya está contratado de 12,500 millones. Sobre la estrategia contra el huachicol, el director de Pemex aseguró buenos resultados. Dijo que el robo de combustible pasó de 74,000 barriles diarios de diciembre de 2018 a 5,000 barriles por día a octubre de este año. En el periodo enero-septiembre, la pérdida era de 27,500 millones contra 3,700. De manera que creemos que en ese tema se ha logrado un buen avance y son recursos que ahora le están sirviendo a la empresa para invertir. En la comparecencia se revivieron viejas promesas. El compromiso fue que no iba a haber incremento al precio de los combustibles, no por encima de la inflación, y eso se ha cumplido al día de hoy, derivado de la reforma energética que ahora permite a particulares comercializar gasolina, estén dando precios por encima de lo que es la inflación. Eso sí ha ocurrido y nosotros lo hemos dado a conocer. Maxi Peláez, Azteca Noticias. ¿Enterado usted de los alcaldes? ¿Qué le parece si vamos ahora a la entrevista sobre cambio climático que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños? Víctor. El cambio climático lleva a muchas consecuencias y una de ellas es el cambio en los hábitos alimenticios. La producción de alimentos en los campos de todo el mundo va a verse mermada precisamente por este tipo de cambios. La carencia de agua o la reorganización de los ríos va a generar un caos universal. Ante esta situación es importante que los mexicanos estemos pendientes de lo que vendrá. Y ante ello hemos preguntado a la senadora Ana Lira Rivera qué es lo que se va a presentar en el corto, mediano y largo plazo en la producción de alimentos. El panorama ha sido anunciado ya por la ONU a través de la Agenda 2030. Científicos de todo el mundo se reunieron y entregan un diagnóstico donde alertan a la humanidad que tenemos una década para trabajar de manera unida todos los gobiernos del mundo para detener el impacto del cambio climático que ya es a estas alturas casi irreversible. Si las agendas mundiales, los esfuerzos de los países no se unifican para combatir lo que ocasiona el cambio climático, en una década nuestros hijos empezarán a ver el fin de nuestra especie en este planeta. ¿Qué es lo más grave que vamos a enfrentar? La escasez del agua potable y la escasez de los alimentos, porque la tierra y la comida están estrictamente ligados con el clima. La ciencia y la tecnología no han logrado avanzar al momento con la velocidad con la que ha ido avanzando el cambio climático. Y las opciones que han dado los, sobre todo monopolios agroalimentarios, o podemos diagnosticarlo ya a través de los resultados de estos casi 30 años de impulsar tecnologías que son agresivas, muy agresivas contra la tierra, como un fracaso. Ni con sus semillas mejoradas han quitado el hambre en el mundo, se siguen muriendo por millones. No han logrado erradicar la pobreza ni son más productivos. En cambio, ellos sí han ganado muchísimos millones de dólares con los paquetes tecnológicos, las semillas y los químicos que han impuesto en los países como modelo de desarrollo de alimentos para ganar mucho dinero. Entonces, es grave el problema porque no están haciendo los gobiernos esfuerzos reales. Hay mucha simulación en las agendas del combate al cambio climático y los países, sobre todo en el caso de México, desde hace 30 años estamos impulsando leyes, programas y presupuestos encaminados a fortalecer industria alimentaria cara que no está generando mejores alimentos, ni está generando suficiente producción, ni está generando sacar a la gente del campo. Entonces tenemos que reflexionar mucho sobre lo que estamos haciendo, porque ellos producen la comida.
Para trabajar intensamente para la producción de alimentos en México es fundamental también cambiar todo lo que es la estructura jurídica. Es importante darle estímulos a aquellos que están produciendo alimentos en el país. Es importante también evitar aquello que pueda generar trastornos en el sistema de distribución de alimentos y que del campo a la mesa siempre exista la posibilidad de tener mejores alimentos y que lleven lo menos que se pueda de esos químicos que tanto daño hacen a la salud. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con el comentario de nuestra especialista económica y financiera, Alicia Salgado. Alicia. Bueno, al final de cuentas hoy tenemos mucho, está a todo lo que da el trabajo legislativo y apenas la semana pasada en comisiones se aprobó y en la Cámara de Diputados la reforma constitucional por mayoría, incluyendo a los partidos políticos de oposición, que trata de, se quedan fuera de toda visión política y personal las condonaciones fiscales a empresas e individuos. O sea, todo aquel que debe impuestos debe pagarlo y debe pagarlo adecuadamente. Solo que ahí se quedó un tema pendiente que sí es importante porque el presidente conserva la facultad, es una facultad presidencial que puede determinarse por decreto para dar facilidades fiscales y otorgarlas en caso de emergencias y desastres naturales. Yo te lo comentaba con anterioridad. Aquí de lo que se trata es que no haya más borrones y cuentas nuevas y que cada sexenio tú sabes que se esperaban a ver de qué manera te quitaban los impuestos y después cómo podías pagarlos y te daban facilidades administrativas incluso, pero en el Inter a veces te llegaban a condonar o a las empresas de gran tamaño y a los grandes contribuyentes cantidades exorbitantes de dinero. Eso es justamente lo que quedaría prohibido. La iniciativa pasará esta semana ya en el Senado de la República. Es muy probable que entre en vigor tan pronto como también se apruebe el Código Fiscal, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del IVA, porque te digo, se preservan en estos ordenamientos legislativos secundarios las facultades del presidente de la República en turno para poder realizar condonaciones, más bien no, condonaciones no, facilidades administrativas en el pago de impuestos ante emergencias. Insisto, la condonación fiscal se queda fuera. Ningún programa más de regularización, ningún programa más de perdón de impuestos y ningún programa más de borrón y cuenta nueva. De eso se trata esta reforma. Gracias, Alicia. Y llegó el momento de ir a un corte, pero no se vaya, porque al regresar tendremos una entrevista con la diputada de Jalisco, Abril Alcalá, del PRD, que nos va a hablar acerca de los terribles riesgos que tiene la nueva ley sobre defraudación fiscal. No se vaya, volvemos desde las cámaras. Estamos de regreso aquí en Desde las Cámaras. Gracias por continuar con nosotros. Y nos acompaña aquí en el estudio la diputada Abril Alcalá. Ella es diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática, por el estado de Jalisco, por el distrito de Guadalajara. Diputada, qué gusto que esté con nosotros. No, hombre, el gusto es mío. Muchísimas gracias por recibirme, por darnos este espacio, porque de verdad es bien importante que nosotros estemos de cara a la ciudadanía, explicarles qué es lo que estamos trabajando en las cámaras, porque a veces parece que es un hoyo negro donde desaparecemos, ¿no? Y que sepan que no nada más les pedimos el voto y desaparecimos, sino que realmente estamos haciendo algo por su bienestar. Muy bien, diputada. Diputada, en el actual gobierno y en la actual legislatura se han impulsado distintas medidas y una de las cosas que preocupa mucho a los sectores productivos es pues la nueva, digamos, política punitiva en materia fiscal de parte del gobierno federal. La señalan como un terrorismo fiscal y se basa fundamentalmente en dos asuntos: en lo que sería la prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio en los casos de presunta defraudación fiscal, y subrayo presunta, que es lo grave, y usted seguramente me lo va a explicar mejor y le va a explicar al auditorio por qué. Porque es la gravedad de que cuando hay una presunción
de defraudación fiscal se puede aplicar una ley de extinción de dominio o una prisión preventiva oficiosa? Mira, de entrada, claro que nos preocupa este tipo de medidas, de nuevas leyes, porque parecieran sintomáticas de una administración pues como más persecutoria, muy intolerante, desesperada por adquirir recursos y que está mandando un mensaje muy negativo a quienes producen, a quienes generan empleo, a quienes le dan crecimiento y riqueza al país, ¿no? Yo creo que, como se ha dicho, hay que acabar con la pobreza, no con la riqueza, porque de ahí es como se redistribuye. Entonces, empezamos con prisión preventiva oficiosa, que eso es para casos de delincuencia organizada, finalmente son delitos graves. Luego pasamos a la extinción de dominio, que esa la aprobamos el 25 de julio de este año, y que, bueno, estábamos esperando que el presidente hiciera algunas observaciones en cuanto se aprobó. Yo por ahí saqué un video casero para hacer del conocimiento de la ciudadanía el riesgo que hay donde hay alguien que tenga una propiedad, una parcela y haya presunción de algún delito, que entonces le puedan extinguir su derecho sobre la propiedad, ¿no? Que se presuma que es un bien ilícito o de procedencia ilícita, que tú rentes un departamento, por ejemplo, y venden droga o alguien secuestraron ahí, entonces te quitan el departamento, existe la posibilidad de que lo vendan incluso, es venta anticipada, sin que hayan demostrado tu culpabilidad. O sea, no hay no hay un juez involucrado en ese momento y no hay una sentencia fija. A ver, exactamente eso. Cuando se levantan esas alertas, no se está hablando de que se pretenda proteger a secuestradores o que se pretenda proteger a defraudadores fiscales o que se pretenda defender a delincuentes, sino que esta legislación es muy excesiva, tan excesiva que lo que podría hacer es generarle daños irreparables a los ciudadanos, porque además, pues, la Constitución establece que nadie puede intervenir en tus bienes o en tu persona. Exacto. Sin orden expresa de un juez. Exacto. Y en este caso, con que el Ministerio Público presuma que se cometió un delito, te pueden meter a la cárcel y dejarte en la cárcel mientras averiguan. Ajá. Y quitarte tus bienes y hasta venderlos mientras averiguan. Y si resulta que eres inocente, se construye un daño irreparable, porque es un daño a la libertad y es un daño a la propiedad privada, que son elementos fundamentales de los estados democráticos. Exacto. Y lo que esto genera además es un pánico entre la ciudadanía, la gente de buena fe, el empresario, porque genera una especie de paranoia. Y esto, por eso es que estamos hablando de terrorismo fiscal, porque en el caso de las facturas sucede lo mismo, en donde los ciudadanos pasamos a ser los policías que tenemos que estar asegurándonos de que no pase absolutamente nada en nuestras propiedades, etcétera. Y en todo momento tendríamos que estar demostrando que no sabemos, por ejemplo, lo que no sabemos. Imagínate tú, México ha avanzado muchísimo en la presunción de inocencia. Lo que se ha logrado en estas últimas décadas, yo creo que hay que defenderlo. Y de pronto meter una ley en donde la presunción de inocencia se nubla porque nada más con que alguien se haya referido a ti o que, insisto, algo suceda en una propiedad tuya, pues ya les permite que te la aseguren, la vendan, porque además en la ley pusieron que, bueno, hay muchas justificaciones para venderla, porque el Estado lo que quiere es recuperar el recurso y resarcirle el daño a la ciudadanía. Eso se entiende perfectamente cuando estamos hablando del crimen organizado, de la corrupción que tanto ha lastimado al país. Pero cuando estás hablando de ciudadanos comunes y corrientes, trabajadores, que seguramente no tendrán a los mejores abogados para que los defiendan, para que les apliquen un amparo, pues todos ellos se van a ver involucrados en una posible pérdida de lo que tanto les ha costado tener. Es un daño patrimonial, es un daño moral y, pues imagínate, es que es toda una cadenita. Prisión preventiva oficiosa porque ya estás hablando de delitos graves, ¿no? Entonces, prisión preventiva oficiosa, extinción de dominio, venta anticipada, y cuando nosotros peleábamos esto de la extinción de dominio nos decían no se preocupen, en un transitorio dice que si se vendió el bien, pues nosotros, si resulta que es inocente, le vamos a regresar al imputado el precio
O sea, el costo de su bien al costo que se vendió. Tú imagínate, si está tu casa, la venden a 10 pesos y, obvio, no es el precio de mercado. Es tu casa, no quieres lana. Es tu casa, exacto, nunca la vas a recuperar. Y además, a eso le reducen los costos de administración. Si te dicen que los costos de administración son 5 pesos de los 10, pues ni modo. O sea, ya te dejaron en la ruina. Y todo esto está generando un ambiente que está congelando la economía. La gente no está rentando sus propiedades por miedo a no meter a alguien indebido. La gente no está invirtiendo en bienes, no está haciendo crecer sus empresas. Hay una premisa importantísima. Sí queremos ir en contra de la delincuencia organizada, en contra de la corrupción, por supuesto, porque eso le hace muchísimo daño al país y lo estamos viendo. Digo, México ha sangrado ya por muchas décadas, no se puede permitir. Y sí, en otros países, medidas como la extinción de dominio han sido útiles, pero no son una copia exacta. En Colombia fue muy útil para Pablo Escobar, para congelar su actividad, pero resulta que allá tienen otra definición de propiedad privada. La propiedad privada de entrada ya es lícita, entonces por eso pues no se meten con esos bienes y está asegurado el ciudadano. Entonces, acá tratan de imitar eso y dejan una ley mal hecha. Y este es el llamado a los legisladores y legisladoras, a que se haga el trabajo de manera más profesional, no nada más basándonos en un discurso que se oye bonito. Claro, cuando le dices a la gente, vamos a combatir el crimen organizado, vas a estar más seguro en tu casa, en tus calles, fenomenal. Lo que pasa es que esta ley va a generar lo contrario, porque quienes se protegen más son precisamente los delincuentes. Entonces, vamos a estar tratando de atacarlos con esta medida, que me parece excelente, pero a la ciudadanía hay tantos huecos en esta ley que dejan a la interpretación de quien la tenga en sus manos. Si cae en las manos equivocadas, que puede ser un ministerio público, que puede ser cualquiera de los niveles de la impartición de justicia, pues van a ejercer una serie de abusos, injusticias que no queremos ver. Y lo malo es que esto está generando el congelamiento de la economía. Cuando hablamos de no hay compras, no pensamos nada más en el empresario. Si el empresario no genera empleo, la gente tampoco consume. Entonces, ahora lo que estamos viendo con el presupuesto de ingresos es que pensaron que iban a ingresar más impuestos a las arcas nacionales para poder redistribuir entre los que más necesitan. ¿Qué pasó? Claro que no hay impuestos porque no hay producción, porque la gente no estamos comprando nada. Entonces, pues ¿de dónde va a sacar el gobierno para ayudar a quienes lo necesitan? Ahí está el riesgo. Y además, nos queda un minutito, hablando de las injusticias, ¿cuántas veces no hay o un contador tranza y no tiene la culpa el ciudadano o un error y de repente alguien podría llegar a la cárcel y a perder sus bienes por un error o por la tranza de otro que no fue uno? Y también la otra parte, diputada, ¿quién dice que no puede ser un instrumento para que si hay un empresario incómodo, pues le hacen una presunción, le hacen una acusación y se lo llevan al tanque, o un adversario político? Imagínate tú, es una herramienta muy útil precisamente para la autocensura, para que no te tengan en la mira, entonces tú ni dices nada ni criticas nada. Eso va directamente en contra de la democracia. Entonces, lo que necesitamos hacer es que estas leyes queden blindadas para que el ciudadano de buena fe esté protegido y que le estemos dando con mano muy firme, sí, a la delincuencia organizada. Entonces, por esa parte hay que tenerlo muy claro. Y sí es cierto, en Jalisco, por lo menos te lo digo, ya empezaron las extorsiones, porque ya llegan con algún empresario, con algún error, nada más, fíjate, antes de que pasara la ley a votación, nada más con el rumor, ya les decían, tú tienes estos errores en tus facturas. No, hombre, ¿cómo crees? Bueno, pues mira, techo de cabeza, te cuesta un dineral, te meten al bote, te quitan la empresa, etcétera. Pero si queda acá entre nos, pues nada más, ¿cómo nos arreglamos? Ya empezó. Y estos son los microempresarios, son las familias a las que les está afectando. Entonces, yo lo que queremos hacer y lo que estamos trabajando desde la Cámara, un grupo de diputados y diputadas de diferentes partidos, esto es lo interesante, estamos trabajando una reforma para la ley de extinción de dominio, nada más para asegurarnos de que la ley esté bien hecha y que blinde a la ciudadanía. Muy bien, pues diputada Alcalá, te agradecemos mucho. En verdad es un tema muy interesante y, te lo juro, impresionante.
una ley con la que se quiere combatir la corrupción podría estar ya generando corrupción. Exactamente. Gracias, diputada. Muchas gracias a ti y a todo tu público. Muy buenas noches. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros. A nombre de mi compañera Adriana Sarur, le doy las gracias nuevamente por acompañarnos y lo invito a vernos la próxima semana aquí en Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas del Congreso, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de los congresos locales. Hasta luego, nos vemos.